More carrots. Won't tear it. More carrots. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. Here I come from the west side. Hola, soy el Dr. Torres, soy neumólogo pediatra y el día de hoy vamos a conversar acerca de las infecciones respiratorias en esta temporada otoño-invierno del año 2021. ¿Por qué aumentan la frecuencia de infecciones respiratorias durante los meses fríos? ¿No? En Lima la temporada de otoño comienza en marzo, a fines de marzo, ¿no? O sea, hace pocos días ya comenzó, ¿no? Y se extiende hasta finales de octubre o de noviembre, ¿no? Inclusive parte de la primavera. Lima es una ciudad que por las características que tiene climáticas puede prolongar el tiempo de permanencia de infecciones respiratorias tanto en niños como en adultos, ¿no? ¿Por qué se suceden estas infecciones respiratorias? Por el aumento de las infecciones virales. Los resfríos, ¿no? Clásicamente son aquellas infecciones que provocan procesos respiratorios infecciosos a nivel del aparato respiratorio superior y también del aparato respiratorio inferior. Hay que diferenciar esos dos tipos de infecciones. La infección respiratoria alta es aquella que compromete hasta la garganta básicamente, ¿no? Entonces hay rinitis, hay faringitis, ¿no? Hay de repente amigdalitis, lo que se conoce como resfrío. Sin embargo, en algunos casos la infección puede descender hacia el aparato respiratorio inferior, donde ya se comprometen los bronquios y también se compromete el pulmón, ¿no? Entonces puede provocar bronquitis o puede provocar neumonía. Estos casos se incrementan justamente en estas épocas de otoño e invierno. Es completamente esperable que todos en algún momento durante el año, principalmente en los meses fríos, nos resfriemos. La frecuencia de resfríos va a depender de la edad. Mientras más grandes seamos, los adultos por ejemplo, nos resfriamos 1 o 2 veces por año, pero hay adultos que no nos resfriamos ninguna vez por año. Ambos son completamente normales. Los niños también tienen cierta diferencia, ¿no? Los niños pequeños se resfrían mucho más que los niños grandes, y eso es por la falta del desarrollo del sistema inmune, que no es completo sino hacia los 5 años. Entonces los niños menores de 5 años pueden resfriarse muchas veces, y de hecho se habla que un niño sano puede resfriarse entre 1 o 2 veces al mes durante los meses fríos, o sea, temporada de otoño y de invierno, y es completamente normal. Lo que no es normal es que un niño que tenga resfrío se complique, ¿no? Las complicaciones en los resfríos pueden estar por debajo del 15% en la mayoría de los casos, y son complicaciones no serias. Pero por ejemplo, que un resfrío conduzca a broncoespasmo, eso no es normal. Que un resfrío conduzca a que tenga neumonía, eso tampoco es normal, ¿no? Y eso hay que preverlo, hay que anticiparlo para poder tratarlo de manera precoz y que no genere ninguna consecuencia o ninguna secuela en el aparato respiratorio. ¿Quiénes son los más susceptibles a que se compliquen los resfríos? Los niños menores a 5 años tienen una mayor susceptibilidad a que se complique el resfrío, justamente porque el sistema inmune no está completo en cuanto a su desarrollo. Es una población que mientras a menor edad hay más riesgo. Por eso que mientras menor edad, cuando hay algunos síntomas de alarma, hay que llevarlo al médico para que se pueda chequear y pueda descartar cualquier cosa, ¿no? Otra población son aquellos pacientes que tienen asma. Los pacientes con asma y que no están recibiendo medicación preventiva o medicación controladora tienen mucha chance de que cuando se resfríen tengan broncoespasmo, ¿no? Y requieran ir al hospital para que los nebulicen, para que les coloquen endovenosos o de repente se pueden hospitalizar. Entonces es importante reconocer la preexistencia de enfermedades respiratorias o enfermedades que hagan susceptibles a que los resfríos durante esta época de otoño-invierno puedan complicarse. Niños pequeños, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas como asma
¿no? Como enfermedades alérgicas respiratorias, rinitis alérgica también está en ese grupo, ¿no? Pacientes que tienen compromiso del sistema inmune, ¿no? Aquellos niños con otras enfermedades crónicas como por ejemplo fibrosis quística, broncodisplasia pulmonar, ¿no? Esos niños tienen más riesgo de complicarse de sus resfríos en esta época de otoño y de invierno. La mayoría de signos y síntomas que trae un resfrío son bastante leves, ¿no? Puede haber congestión nasal, puede haber caída de moco, puede haber lagrimeo de los ojos, hay dolor de garganta, enrojecimiento de la garganta que es completamente normal y no requiere un tratamiento antibiótico por lo general, ¿no? Puede haber tos seca y también puede haber tos con flema. Sin embargo, la duración de la tos en un resfrío común es en promedio de 7 a 10 días y comienza a disminuir. No requiere mayor tipo de tratamiento, por ejemplo, para calmar la fiebre, paracetamol o ibuprofeno, ¿no? O si la tos es molestosa, de repente algún antitusígeno, como por ejemplo miel o leche, que es lo que se puede hacer en casa, o algún jarabe para la tos que pueda ser recetado por algún médico cuando evalúa al paciente, ¿no? El resfrío por lo general no requiere de mayores cosas. Sin embargo, hay un grupo o hay grupos de pacientes en los cuales la evolución del resfrío va y se desvía. Se prolonga la fiebre, se prolonga la tos, se hace con flema y eso ya nos habla o nos advierte de que puede haber alguna complicación del resfrío. Y allí hay que reconocer cuál complicación es para tratarla. Las complicaciones más frecuentes del resfrío son otitis media aguda, ¿no? Amigdalitis aguda, broncoespasmo o neumonía. Dependiendo de la severidad de cada complicación, hay un determinado tratamiento. Lo que nosotros debemos de saber es aprender a reconocer cuando un resfrío tiene una evolución normal y cuando un resfrío tiene una evolución no normal o patológica, para poder ir al especialista y que nos dé medicamentos o que nos trate la enfermedad para que esta no se complique y se cure finalmente. Para aquellos pacientes que tienen alguna condición respiratoria que los haga susceptibles a que los resfríos se puedan complicar, como por ejemplo tener asma o tener alguna alergia respiratoria o tener alguna enfermedad pulmonar crónica o que su sistema inmune esté deprimido, ¿no? Por alguna enfermedad también, es importante el chequeo médico periódico. Tienen que ir al especialista para que los evalúe y ver de qué manera uno puede reducir el riesgo de complicación de los resfríos. Si por ejemplo su hijo tiene asma y no recibe medicación preventiva, tiene que verse por algún especialista para poderle dar tratamiento preventivo y reducir la posibilidad de que el asma se pueda complicar durante esta época, que es la época donde suele complicarse. El uso de medicamentos preventivos usados por inhalación, ¿no? Como este por ejemplo con neurocámara, ayuda mucho a reducir la frecuencia de complicaciones respiratorias como broncoespasmos, crisis de asma o hospitalizarse, ¿no? Y hace que un resfrío en un paciente con asma solamente sea un resfrío y se vaya a los 7 o 10 días. En épocas de coronavirus no se olviden de tener siempre un oxímetro de pulso porque es el único instrumento que nos va a decir cuándo tenemos que ir al hospital o cuándo podemos permanecer en casa. Asimismo, y si ustedes tienen alguna consulta o quieren pedir alguna cita con nosotros, escríbanos a nuestro WhatsApp, ¿no? O síganos en nuestras redes sociales, que gustosamente lo vamos a atender para reducir así la posibilidad de que los resfríos puedan complicarse y que llevemos juntos una mejor vida durante esta época de frío, en época de pandemia. Saludos. More care.